Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más en este espacio que compartimos. Hoy me encuentro particularmente eufórico, rebosante de esa emoción genuina que solo una noticia de este calibre puede desatar. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de información que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, y que, debo confesarlo, ha dibujado una sonrisa de oreja a oreja en mi rostro, y estoy seguro de que en el de muchos de ustedes también. Hoy el foco de nuestra atención recae sobre Can Yaman, el actor turco cuya fama trasciende fronteras, cuya presencia escénica es magnética y cuyo carisma ha conquistado innumerables corazones alrededor del globo. Y la razón de esta euforia es su reciente y no menos impactante declaración: feliz, ya no estoy solo, amo a esta mujer. Sí, lo han escuchado bien. Una frase concisa, pero tremendamente reveladora, que encierra una historia que estamos a punto de desentrañar, pieza por pieza, con la minuciosidad que merece. Si su corazón palpita al ritmo de las producciones turcas, si admiran el talento y la presencia de Can Yaman, o si simplemente disfrutan de estar a la vanguardia de las tendencias y las vidas de las celebridades, les garantizo que este vídeo está hecho a su medida. Nos adentraremos en los intrincados detalles de esta confesión pública, desvelaremos la identidad de la mujer que ha logrado cautivar al galán, y exploraremos las profundas implicaciones que este anuncio tiene tanto para su vida personal como para su ya deslumbrante carrera profesional. Abróchense los cinturones, porque nos embarcamos en un viaje fascinante teñido de romance, envuelto en especulaciones que se disipan y, sobre todo, empapado de la alegría pura y contagiosa que irradia esta noticia. Antes de lanzarnos de lleno en esta apasionante crónica, un recordatorio rápido pero vital para nuestros fieles seguidores: si aún no forman parte de nuestra comunidad en crecimiento, este es el momento perfecto para hacerlo. Dirijan su mirada al botón rojo que dice suscribirse y, acto seguido, denle un toque a la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que invariablemente estarán repletas de contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en la noticia que nos convoca. Como bien saben, Can Yaman ha trascendido la categoría de actor para convertirse en un verdadero fenómeno global. Su innegable talento interpretativo, esa imponente presencia física que hipnotiza en pantalla y un carisma tan arrollador que parece traspasar la pantalla, lo han impulsado hacia el estrellato internacional. Lo hemos disfrutado en producciones que han marcado pauta, como la encantadora Erkencikus y la romántica Dolunay, y es que cada uno de sus nuevos proyectos se gesta en un caldo de cultivo de expectación, alimentada por la calidad de su trabajo y la devoción de sus seguidores. Pero más allá de los éxitos cosechados en la industria cinematográfica y televisiva, la vida personal de Can Yaman ha sido, de forma casi inherente, un foco constante de interés, tanto para sus admiradores como para la voraz prensa. Sus anteriores incursiones en el terreno sentimental han sido, sin lugar a dudas, tema recurrente de debate, análisis y, por supuesto, una infinidad de especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la brisa del destino parece soplar en una dirección decididamente diferente. La impactante frase feliz, ya no estoy solo, amo a esta mujer, pronunciada por el propio Can Yaman, trasciende la categoría de una simple declaración, se erige como un mensaje cargado de una profunda significancia, un eco resonante de plenitud y una elocuente manifestación de una conexión emocional que se percibe como profunda y auténtica. Tras un periodo en el que los rumores lo vinculaban a diversas personalidades del espectáculo, o incluso se le veía disfrutar de una etapa de soltería aparentemente dichosa, esta afirmación contundente marca un antes y un después inequívoco. Es la prueba irrefutable de que ha encontrado esa pieza esencial, esa persona especial que, al parecer, completa su universo y lo hace sentirse plenamente amado y realizado. Pero la pregunta que resuena con mayor fuerza, la que ha mantenido en vilo a miles de fans y a la prensa internacional, es, ¿quién es ella? Aquí es donde la trama se torna verdaderamente cautivadora. Las redes sociales, esos canales omnipresentes de información y desinformación, y los medios de comunicación de todo el mundo han estado en ebullición, dedicando ingentes esfuerzos a identificar a la afortunada poseedora del corazón de Can. Inicialmente, y como suele ser el modus operandi en estos escenarios, el torrente de especulaciones fue considerable. Se manejaron nombres, se filtraron supuestas fotografías, y la incertidumbre se extendía como una niebla de ensa. No obstante, con el transcurso del tiempo y de manera crucial, a raíz de esta declaración tan firme y directa de Can,
la identidad de su pareja ha comenzado a perfilarse con una claridad cristalina. Todas las pistas, todos los indicios y ahora, las propias palabras del actor, convergen de manera abrumadora hacia Diletta Leotta. Para quienes no la conozcan, Diletta es una figura sumamente popular en Italia, reconocida como presentadora de televisión y periodista deportiva. Su deslumbrante belleza, su incuestionable profesionalismo y un carisma que irradia simpatía la han catapultado a la fama en su país natal, y cada vez con mayor fuerza, su reconocimiento se extiende a nivel internacional. Las apariciones conjuntas de Can y Diletta, los likes estratégicos en sus respectivas plataformas sociales y los numerosos reportajes de la prensa italiana que los han captado en instantes de complicidad, han ido tejiendo pacientemente el complejo rompecabezas de su relación. Ahora, con la confesión del propio Can, todo parece indicar que esta unión no solo está confirmada, sino que, y esto es lo más significativo, se trata de una relación sólida, seria y sobre todo, impregnada de un amor profundo y genuino. Lo que verdaderamente resuena y conmueve en esta noticia es la palpable felicidad de Can. Cuando un artista de su magnitud, cuya vida se caracteriza por la constante movilidad, una agenda de compromisos vertiginosa y la exposición permanente bajo los reflectores, se atreve a confesar abiertamente su felicidad y a proclamar que ha encontrado a alguien, esto adquiere un significado trascendental. Sugiere que ha hallado un santuario, un pilar de apoyo incondicional, una persona con la que puede compartir y armonizar la intensidad de su vida. La frase *amo a esta mujer es, sin lugar a dudas, la certificación definitiva de la profundidad y la sinceridad de sus sentimientos. No estamos ante una mera atracción pasajera, ni un romance fugaz, estamos presenciando un amor en su estado más puro y elevado. Esta revelación también ejerce un impacto fascinante en la percepción pública de Can Yaman. Se ha producido una metamorfosis, del codiciado soltero, objeto de deseos y fantasías, ha mutado al hombre enamorado, un rol que honestamente le sienta de maravilla. Esta nueva faceta en su vida proyecta una imagen de madurez, de una estabilidad emocional que, sin lugar a dudas, complementa y enriquece su ya formidable personalidad. Observar a un ídolo, a alguien a quien admiramos por su talento, inmerso en un estado de felicidad tan evidente y contagiosa, tiene un efecto casi terapéutico. Nos permite revivir esa alegría de forma vicaria, compartiendo su dicha. Además, es imperativo destacar la discreción con la que hasta este momento de declaración pública han manejado su relación, sobre todo si la comparamos con episodios anteriores. Si bien ha habido avistamientos y señalamientos por parte de la prensa, su unión no ha sido el epicentro de un circo mediático incesante. Este hecho sugiere una prudencia mutua, tanto por parte de Can como de Diletta, al priorizar la intimidad de su vínculo mientras deciden compartir su felicidad de una manera más controlada y mesurada. Y en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, alcanzar este equilibrio es una hazaña verdaderamente admirable. Para sus incondicionales fans, esta noticia es motivo de celebración mayúscula. Muchos de ellos lo han seguido fielmente a lo largo de su carrera, y de alguna manera, también han estado presentes en su viaje personal. Verlo feliz y enamorado es ser testigo de que ha encontrado esa pieza faltante, esa conexión que quizás anhelaba para alcanzar un estado de bienestar completo. Y si esta mujer, Diletta, es la fuente de su felicidad, entonces, como comunidad de seguidores, no podemos hacer otra cosa que alegrarnos profundamente y desearles lo mejor en esta nueva etapa. ¿Qué podemos esperar de esta relación en el futuro? La bola de cristal del destino siempre es esquiva, pero el hecho de que Can se exprese con tal claridad y un torrente de emoción genuina, sugiere que estamos ante algo sólido y con fundamentos fuertes. Es plausible que empecemos a verlos compartir más momentos públicos, quizás asistiendo juntos a eventos, o tal vez decidan abrir una ventana más a su vida cotidiana en las redes sociales. Lo que sí es una certeza absoluta es que esta declaración pone fin a años de conjeturas, rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, otorgándole a Can la ansiada libertad de disfrutar de su relación sin el peso de las presiones externas constantes. En la era de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz y cada detalle se magnifica y analiza hasta el milímetro, esta conmovedora declaración de Can Yaman se ha convertido, sin sorpresas, en un fenómeno viral. Los comentarios de sus seguidores rebosan de efusividad, inundados de felicitaciones, buenos deseos y mensajes de apoyo incondicional. Es verdaderamente inspirador observar cómo una comunidad, unida por la admiración hacia una figura pública, puede congregarse para celebrar la felicidad de esa persona.
En definitiva, mis estimados amigos, hemos desgranado la emocionante noticia que ha puesto de cabeza el mundo del entretenimiento. Can Yaman, con sus propias y elocuentes palabras, ha proclamado: feliz, ya no estoy solo, amo a esta mujer. Las evidencias, los indicios y ahora sus declaraciones directas apuntan de manera irrefutable a Diletta Leotta como la mujer que ha logrado conquistar su corazón. Pero por encima de todo, lo que verdaderamente prevalece es la profunda plenitud y la radiante felicidad que Can Yaman está experimentando en esta gloriosa etapa de su vida. Ver a un ídolo, a alguien a quien admiramos y seguimos, sumergido en un estado de amor y bienestar, es una fuente de inspiración y un bálsamo de optimismo para todos nosotros. Ha sido un auténtico placer y un privilegio compartir esta noticia con ustedes y desmenuzar cada uno de los detalles que la rodean. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté elaborándolo para ustedes. Ahora, la parte que más me gusta de este diálogo, quiero escuchar sus voces. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta relación. ¿Les ha sorprendido la declaración de Can? ¿Tienen alguna otra teoría o especulación sobre quién podría ser esta misteriosa mujer que ha robado su corazón? No duden en dejar todos sus comentarios, reflexiones y opiniones en la sección de abajo. Adoro leerlos y entablar un debate constructivo con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, si lo han encontrado informativo, entretenido o simplemente les ha gustado la forma en que lo hemos abordado, no olviden dejar un gran me gusta. Ese pequeño gesto de apoyo significa el mundo para nosotros y es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad que les aporte valor. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, con otros seguidores de Can Yaman o con cualquier persona que pueda encontrar esta noticia de su interés. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. No se queden al margen de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis. Gracias de nuevo por su incondicional apoyo y por estar aquí, formando parte esencial de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.